Voy a, voy a proceder a grabar. Eh, Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de Zoología Aplicada que dictamos a los estudiantes de agronomía. Hoy día es 16 de agosto y son las un cuarto para las 7. Bueno, nosotros en la clase pasada estuvimos discutiendo el programa y todas las cosas que implica el programa. También analizamos el día martes la importancia de los animales, ¿no es cierto? Y los grupos de importancia agronómica o agropecuaria. Hoy día, en lo que queda del tiempo, en estos 45 minutos, voy a hacer una revisión de dos temas, lo que es el reino animal y las categorías taxonómicas. A pesar que lo que es el reino animal, nosotros lo estudiamos en el curso de Biología General, pero hay algunas ideas que para fijar el contexto de la clase conviene que las revise. Por supuesto que si hay alguna cosa que no se entienda, me interrumpen nomás. Si yo estoy hablando, voy a pedir que me den un par de segundos para concretar la idea y ahí le paso la palabra a quien pregunta. Bueno, el reino animal se concibe como el gran conjunto que reúne, agrupa a todos los seres vivos tipificados como animales. Nosotros las características generales del ser vivo conocido como animal las revisamos en la clase de la unidad de biología general. Dentro del reino animal se reconocen tres subreinos, llamado el subreino Parazoa, el subreino Mesozoa y el subreino Eumetazoa. Nosotros no vamos a estudiar en este curso el subreino Parazoa ni el subreino Mesozoa, sino nos vamos a concentrar en el subreino Eumetazoa. Dentro del subreino Eumetazoa, que quiere decir algo así como animales verdaderos, a este subreino pertenecen todos los animales que tienen tejidos verdaderos. Pueden tener órganos, pueden tener sistemas de órganos. En el subreino Eumetazoa, los animales se subdividen en animales con simetría radial y animales con simetría bilateral. Nosotros no vamos a estudiar los animales con simetría radial, porque corresponden a un grupo de animales que no tienen importancia agrícola ni tampoco importancia pecuaria. Dentro del subreino Eumetazoa, además de los animales con simetría radial, están los animales con simetría bilateral. Aquí sí que van a haber grupos que nosotros vamos a estudiar. Dentro de los animales con simetría bilateral se reconocen tres subgrupos según la presencia o carencia de cavidad corporal.
Aquellos animales sin cavidad corporal son los animales acelomados. Aquellos que tienen una cavidad corporal derivada del blastocele, la cavidad embrionaria, son los animales pseudocelomados, y aquellos animales que tienen una cavidad secundaria, ¿no?, son los animales celomados. Dentro de los animales acelomados, nosotros vamos a estudiar solo el llamado Phylum Platyhelminthes. Dentro de los animales pseudocelomados, vamos a estudiar solo los animales llamados nemátodos, Phylum Nematoda. Ahora bien, los animales con simetría bilateral celomado se subdividen a su vez en dos grupos, según donde se forme la boca del adulto. Los protostomados, donde la boca definitiva se forma a partir del blastoporo, el poro embrionario, y los deuterostomados, donde la boca primitiva, perdón, la boca del adulto o de la boca definitiva se forma en el extremo opuesto a la región del blastoporo. ¿Ya? Y a partir del blastoporo o en la región del blastoporo se forma el ano. Nosotros de los animales celomados protostomados vamos a hacer una pasadita para que ustedes estén informados en general, ¿no es cierto?, sobre los moluscos y los anélidos, pero nos vamos a concentrar por su importancia agrícola en los artrópodos, los que estoy indicando yo ahí con la manito. Phylum Arthropoda. Y dentro de los animales celomados, deuterostomados, nosotros solo vamos a estudiar el Phylum Chordata, que va a ser la última parte del curso. Ahora bien, dentro de este saco, ¿no es cierto?, que es el reino, tenemos al subreino, como les dije, tenemos al grupo radiata, después tenemos a las divisiones protostomatas, qué sé yo. A partir del Phylum Platyhelminthes, a partir del Phylum encontramos grupos de animales con grupos más pequeños de animal, desde el punto de vista taxonómico. ¿Ya? Ese ordenamiento, ya cada vez más pequeño, hasta llegar a la última categoría taxonómica, se conoce con el nombre de jerarquías taxonómicas. Entonces, acá tenemos la diapositiva que muestra las categorías taxonómicas básicas. La más general es el Phylum, que corresponde al diseño. Después tiene una categoría menor, pero aún grande, la clase. Después viene el orden, la familia, el género, la especie. La última categoría taxonómica es la especie. Esto lo saben ustedes, leyeron un artículo en el curso de biología general sobre la especie. Para nosotros ya es importante el concepto biológico de especie. ¿Ya? El concepto biológico de especie quiere decir, ¿no es cierto?, que es un conjunto de individuos similares que, si se relacionan reproductivamente, van a tener descendencia fértil. Ese es el concepto
biológico de especie. Conjunto de individuos similares que si se relacionan reproductivamente van a tener descendencia fértil. Otro concepto de especie que se usa bastante es el concepto de morfoespecie, es decir, conjunto de individuos similares entre sí. Pero este concepto de morfoespecie está quedando un poco obsoleto y el estudio de las similitudes entre individuos se está haciendo a nivel cromosómico, a nivel genético. Entonces, mientras más similares son los individuos desde un punto de vista genético, pertenecen a una misma especie. Dicho en otras palabras, los individuos que pertenecen a una misma especie son los individuos más similares posible, con mayor, voy a decirlo de otra manera, los individuos que pertenecen a la especie desde el punto de vista genético son los individuos que tienen la mayor similaridad genética dentro de un conjunto posible de individuos. El concepto biológico de especie es el concepto más amplio. Repito, conjunto de individuos similares entre sí, que si se relacionan reproductivamente van a tener descendencia fértil. La especie, desde el punto de vista aplicado, es importante porque es el medio a través del cual los especialistas se comunican para hacer referencia cuando un determinado organismo está causando alguna enfermedad, está causando algún deterioro a los agricultores. Ejemplo, ¿no es cierto? Si aparece alguna enfermedad y el diagnóstico es el cultivo está atacado por una especie de hongo, por ejemplo. O bien el cultivo está siendo atacado por una especie de insecto y hay que dar el nombre de la especie de insecto, ¿no? Para que los especialistas sepan de qué se trata. No se puede establecer, ¿no es cierto?, una declaración de que en el cultivo está siendo atacado por una especie de insecto. Es muy vago eso. A menos que sea una especie que no se conoce y ahí tendrá que ir el especialista, el entomólogo agrícola y tomar muestra y diagnosticar de qué especie se trata, porque a veces los controles químicos van dirigidos, ¿no es cierto?, a las especies, no van dirigidos a cualquier insecto, o a cualquier hongo, o a cualquier bacteria. Ahora bien, en este ordenamiento taxonómico, donde esta es una categoría de carácter superior, este es una categoría de carácter inferior, pero bajo filum, esta es una categoría de carácter superior, pero bajo clase, esta familia bajo orden o dentro orden, género dentro de familia y especie dentro de género. Entonces aquí hay un orden de mayor a menor jerarquía, la especie de menor jerarquía, perdón, la categoría taxonómica de menor jerarquía es la especie. ¿Ya? Repito, es un grupo de individuos similares entre sí, que si se relacionan reproductivamente van a dejar descendencia fértil. A veces aparecen, ¿no es cierto?, categorías taxonómicas intermedias, por ejemplo, el subfilum o la superclase entre filum y clase, o bien la subclase o el superorden entre clase y orden, o bien el suborden o la superfamilia entre orden y familia, o bien la subfamilia o el supergénero
entre familia y género, o bien el subgénero o la superespecie. La categoría entre género y especie. Trabajar a nivel ya de familia, hacia abajo, hacia especie, en algunos grupos, sobre todo en el grupo de los insectos, ya en materia de especialistas. A los entomólogos agrícolas, por ejemplo, que se dedican a estudiar los grupos taxonómicos que generan problemas a la agricultura. O bien los entomólogos forestales, que se dedican a generar problemas a, a las plantaciones, de pino, de eucaliptos, todas estas plantaciones industriales. O bien el entomólogo veterinario. La especie de insectos que atacan a los animales domésticos de interés productivo. También hay entomólogos forenses que se dedican a estudiar, ¿no es cierto?, los grupos de insectos asociados a los cuerpos en descomposición. Vamos a dar un ejemplo porque es más fácil para ustedes comprender el tema de la caracterización taxonómica usando a nosotros mismos, al ser humano. Entonces, eh, ¿ven la diapo que dice taxonomía de la especie humana? Sí, se Ya, ve. excelente. Entonces, ahí tenemos nosotros enfrentado un chimpancé con un cráneo de humano. Verán aquí algunas características, por ejemplo, vean ustedes la frente, que es bastante más amplia que acá. Vean ustedes que acá hay un engrosamiento que acá no hay. Vean ustedes que acá el rostro está ligeramente dirigido hacia adelante. Notará usted que el rostro es relativamente plano. Notarán ustedes la forma del maxilar inferior, que es bien marcada. Notarán un ángulo casi de 90 grados aquí. Y esto aquí como que se pierde. Entonces vean cuál es la posición taxonómica de nosotros mismos. Nosotros pertenecemos al filum Chordata. A ese diseño de animal pertenecemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Presencia de notocordio dorsal, o sea, hay una cuerda dorsal. Esto se hace evidente en el desarrollo nuestro, en las primeras etapas del desarrollo. Cuerda nerviosa hueca, esta permanece por toda la vida. Y de posición dorsal también permanece en esta posición toda la vida. Bolsas branquiales en algún estadio de desarrollo. Las bolsas branquiales aparecen muy tempranamente en nuestro desarrollo, pero desaparecen rápidamente. Las bolsas branquiales son las bolsas, fíjense usted, que tienen los tiburones al lado del cuerpo, cercano a la boca. Que le llaman en el caso de los tiburones hendiduras branquiales. Pero durante nuestro desarrollo nosotros presentamos unas hendiduras parecidas, pero muy en su inicio del desarrollo y después rápidamente desaparece. Cualquier animal que tenga estas características
es un cordado. Todo animal que tiene, a ver, voy a decirlo, el argumento del siguiente. Cualquier animal que tiene esta característica es un cordado. Todos los cordados tienen estas características. No hay ningún animal que teniendo algunas de estas características no sea cordado, o la inversa. No hay ningún cordado, como digo, que no tiene estas características. Ya sea en las primeras etapas de desarrollo, ya sea con un desarrollo más avanzado, o bien se conservan en el estado. Pero nosotros, además, y aquí tiene una palabra entre medio, ¿no es cierto? Subfilum. Pertenecemos al subfilum Vertebrata. ¿Qué significa eso? Que tenemos vértebras. Estas vértebras conforman la cuerda espinosa dorsal, lo que llamamos nosotros la columna vertebral. Y dentro de la columna vertebral existe, ¿no es cierto?, esta cuerda nerviosa que está acá, hueca. Tenemos el cuerpo segmentado, por ejemplo, cabeza, tórax y abdomen, para decirlo en simple, y el cráneo conteniendo al cerebro. Cualquier animal que, siendo cordado, tiene estas características, es un vertebrado. Y ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Están los ratones, están los lagartos, están las aves, están los peces, están los anfibios. A ese nivel nosotros no nos, taxonómicamente hablando, no nos diferenciamos. Después tenemos la clase, pero aquí hay una superclase. ¿Ya? Superclase tetrápoda, vertebrados terrestres. ¿Somos vertebrados terrestres nosotros? Sí. ¿Tenemos 4 apéndices locomotores? Sí. A pesar que nosotros los brazos como apéndices locomotores lo usamos cada vez menos, pero sí, ¿no es cierto?, usamos los apéndices inferiores, las piernas. Ahora, ¿cuándo usamos los apéndices locomotores, los brazos nosotros? Bueno, cuando escalamos, cuando subimos una escalera, cuando subimos a un árbol, cuando nadamos. Cuando nosotros nadamos usamos los 4 apéndices locomotores. Ahora bien, inmediatamente bajo la superclase vertebrado, tetrápoda, que quiere decir 2 pares de patas, o mejor dicho, 2 pares de apéndices locomotores, tenemos nosotros la clase mamalia. O sea, dicho en otras palabras, todo bicharraco que tiene estas características, luego tiene estas características, y tiene además estas otras características, es un mamífero. Aquí noten que las características se van haciendo cada vez más, a medida que vamos bajando, nosotros, el grupo se va haciendo más pequeño, y se van dejando fuera de ese grupo a otros. Pues de todo aquí en los mamíferos nosotros dejamos fuera las aves, dejamos fuera los reptiles, dejamos fuera los anfibios, dejamos fuera a los peces. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa clase mamalia o mamíferos? Que la nutrición de los jóvenes se hace mediante glándulas de la leche. La piel está cubierta con pelos, o bien tiene un pelaje. La cavidad corporal está dividida por un diafragma muscular, que nos separa la cavidad del abdomen con la cavidad del tórax. Los glóbulos rojos nuestros carecen de núcleo. El oído tiene 3 huesos y tenemos una alta temperatura corporal, en contraposición, por ejemplo, a los peces, a los anfibios, a los reptiles. Pero hasta aquí nosotros no nos diferenciamos de todo lo que son los mamíferos, los ratones, los conejos, las liebres, las ballenas,
Los lobos de mar, los perros, los gatos, las vacas, los caballos, los cerdos. Todos esos son mamíferos. Todos estos tienen estas características. Entonces, cuando yo digo, este animal es un mamífero, por ejemplo, una oveja, este un animal es un mamífero, quiere decir que tiene estas características. ¿Ya? Cuando yo digo este animal es un vertebrado, quiere decir que tiene estas características. Cuando yo digo este animal es un tetrápodo, quiere decir que estas características. Cuando digo yo que este animal es un cordado, quiero decir que tiene estas características. Después viene de hacia arriba hacia abajo el orden. Nosotros pertenecemos al orden primate. Todo mamífero que es arborícola o sus descendientes, usualmente con dedos de uñas planas, sentido del olfato reducido, es un primate. Nosotros ahora no somos arborícolas, pero nos podemos subir a los árboles con la ayuda de los brazos y la ayuda de las piernas. Ya sea a mirar el paisaje, ya sea a gozar, ya sea a comer una fruta, ya sea a escondernos, etcétera. O ya sea hacernos promoción como como el candidato a presidente, el Boris, que se subió a un árbol, qué sé yo, se hizo propaganda con esa habilidad. Yo no sé si ustedes todavía se pueden subir al árbol, yo ya no, ya, pero cuando era niño recuerdo que me subía a los árboles a esconderme, a jugar con los amigos, a tirar cosas para abajo para los que iban pasando, a comernos las frutas, etc. Después a continuación, categoría taxonómica más baja, la familia, homínido. Note usted que taxón mejor dicho, antes. Taxón designa cualquier grupo, taxón designa cualquier categoría taxonómica, sin hacer diferencias si se trata de la familia, si se trata de la clase. ¿Ya? Cuando nosotros queremos especificar de qué taxón estamos hablando, tenemos que referirnos a homínido, o primate, o a clase, o a orden. El plural de taxón es taxa. El plural de taxón es taxa. También se emplea en español taxones, ¿ah? Pero técnicamente es taxa. A ver, todo primate que tiene rostro plano, ojos hacia adelante, visión estereoscópica, visión de color, es erguido y tiene locomoción bipedal, ese primate es un homínido. ¿Ya? O dicho en otras palabras, un homínido quiere decir tiene rostro plano, ojos hacia adelante, visión estereoscópica, visión de color, erguido, locomoción bipedal. A veces, cuando se producen excavaciones, ¿no es cierto?, sobre todo en África, se encontraron restos, dicen, se encontraron restos de un homínido. ¿Ah? ¿Me habla alguien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? No, profe, disculpe. Ya. A veces, como decías, aparece en el diario, se encontraron restos de un homínido al hacer algunas excavaciones en África. ¿Qué quiere decir eso? Que se encontraron los restos, los esqueletos, ¿no es cierto?, que cumplía con algunas de estas condiciones, pues los esqueletos raramente se encuentran completos. ¿Ya? Cumplía de otro. Por supuesto que ya si se encuentran restos de un
de un cráneo, por ejemplo, no sabemos si ese personaje tenía la visión estereoscópica, la visión de color, pero por lo menos podemos saber que tenía los ojos hacia adelante por la posición de las cuencas de los ojos, y por la forma del rostro plano. Bien, después tenemos dentro de los homínidos el género Homo. ¿Qué quiere decir género Homo? Cerebro grande, lenguaje, infancia larga. Esto del lenguaje hay que entenderlo, un lenguaje sofisticado, un lenguaje que comunica ideas, comunica belleza, qué sé yo. Y la especie, Homo sapiens. Al estado actual del género Homo, nosotros somos los únicos representantes, ¿ya?, de ese género. El resto de los representantes quedaron en la historia de la humanidad. Los casos más conocidos corresponden al hombre de Neandertal y al hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón corresponde a la primera forma de Homo sapiens. Nosotros estamos, por lo menos culturalmente, muy lejos del hombre de Cromañón, pero físicamente estamos relativamente cerca. ¿Ya? Pero el hombre entonces hay dos teorías, ya fueron las últimas especies del género. Hay dos teorías. Una que dice que el hombre de Cromañón eliminó por competencia, lo mató, al hombre de Neandertal. Y eso hizo que el hombre de Neandertal desapareciera. ¿Ya? La otra teoría dice que el hombre de Cromañón se cruzó con el hombre de Neandertal y lo absorbió. Resultado de esto, el hombre de Neandertal desapareció como especie, pero la información genética quedó en la población humana. Esta es una teoría más, en estos momentos más aceptada, porque se han encontrado genes del hombre de Neandertal en algunas poblaciones antiguas en Europa. Poblaciones que han vivido por muchos años relativamente aisladas, son el europeo profundo, con características, con formas culturales muy antiguas, muy cerrados como comunidad. Y han encontrado la presencia de algunos genes del hombre de Neandertal. Pero como digo, están esas dos teorías. Ahora, no hay discusión que el ser humano se originó en África. Ya no hay discusión al respecto. Ahora, ¿por qué se originó en África y no en otra parte? Hay toda una serie de especulaciones al respecto. Y corrientes migratorias que ocurrieron a lo largo de los años llevaron al que el ser humano se distribuyera prácticamente por todos los continentes, excepto la Antártida. Muy cerca del Ártico, ¿no es cierto? En el norte de Canadá, de Alaska. ¿Sí? Ahora, en el caso nuestro, hay dos teorías, las que tienen más seguidores. Una teoría dice que que poblaciones asiáticas derivadas de las corrientes primitivas fueron capaces de cruzar el Atlántico a través del estrecho de Bering. Una gran epopeya. En esa época el estrecho de Bering estaba congelado. El mar
es terriblemente parado ahora, en esa época estaba congelado, así que imagínense grupos humanos cruzando el mar congelado, encontrándose con grietas, pero profundísimas. No es no es un llano, no es parejito. Bueno, cruzaron y se habrían metido al continente americano por Alaska y habrían bajado por la costa. Y después se habrían ido dispersando hacia el interior. La otra teoría, que no es excluyente respecto del movimiento por el norte, es que una corriente migratoria que se instaló en el Pacífico Sur, en las islas de la Polinesia, Micronesia, qué sé yo, fueron cruzando de isla en isla hasta que llegaron al continente americano, particularmente al continente sudamericano. Y mucho más tardíamente, ¿no es cierto?, habrían sido los vikingos los que atravesaron, ¿no es cierto?, el Atlántico y llegaron a América. Pero los vikingos no se responsabilizan a los vikingos como haber sido el origen del hombre americano. ¿Ya? El hombre americano más bien de piel oscura, ¿no es cierto?, sin una piel oscura, brillosa, sin pelos en el rostro, más bien piel desnuda, y talla relativamente pequeña comparado con los anglosajones, con los piquinos, con los alemanes, ¿no? Pelo negro, liso, no crespo. Bueno, se distribuyó el ser humano por las distintas regiones y a lo largo de los años empezaron a aparecer las diferentes formas de ser humano. Antiguamente se llamaban razas, pero ahora eso ya no se usa, está obsoleto. La diversidad humana no se expresa ahora en términos de raza. Pero la palabra raza, que no es una categoría taxonómica, se deja, por ejemplo, para los animales domésticos, raza de perro, razas de aves, razas de vacunos, razas de ovinos, razas de caballares. Pero para el ser humano, no. Y en el caso de la diversidad vegetal, ya que estamos hablando de esto, se usa el término variedad. Variedad, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los nombres de las variedades de plantas cultivas, que tendrían el poroto, ¿no es cierto?, los distintos colores de los porotos, el distinto sabor de los porotos, poroto bayo, poroto negro. Los mexicanos tienen variedades de porotos, que lo mismo pasa respecto del maíz, del trigo, etc. Entonces, ni raza ni variedad son categorías taxonómicas. Pero en la parte productiva, ¿no es cierto?, agronómica, pecuaria, se usan para hacer referencia a grupos de animales que tienen distintas aptitudes para poner huevos, en el caso de las aves ponedoras, aptitudes para leche de calidad o grandes cantidades de leche, para carne, para cuero, etcétera. Y ahora les quiero mostrar, solo como para ilustrar el tema. Aquí tenemos nosotros las relaciones filogenéticas del ser humano. ¿Ya? El ser humano, bueno, ahí tenemos nosotros el orden primates. Tenemos 3 subórdenes.
dentro de los primates, el suborden Prosimios, el suborden Tarsiformes y el suborden Anthropoidea. Nosotros pertenecemos a este suborden. Ahora, aquí tenemos los lémures, que alguna vez ustedes lo tienen que haber visto en algún video de historia natural, alguna enciclopedia, también en los tarsores, ¿cómo se llaman estos? Los tarseros. Estos dos grupos de primates son primates primitivos. Actualmente están con muchos problemas de sobrevivencia porque viven en la profundidad de los bosques tropicales de Asia, Indonesia, y se caracterizan porque, bueno, son animales nocturnos, tienen una tremenda capacidad para ver en la noche, una tremenda capacidad de visión nocturna, y tienen unos ojos grandes, prácticamente ocupan todo el rostro de estos animales. Y aquí tenemos nosotros, como dije, el suborden Anthropoidea, con todas estas derivaciones filogenéticas. Y aquí tenemos nosotros la superfamilia Hominoidea, y aquí tenemos la familia Homínide. Ya, si nos paramos ahí, en términos de las relaciones, en términos de los parentescos filogenéticos con el ser humano, estos son los gibones, un tipo de mono. Pero aquí ya comienza la familia Homínide, es decir, hay una mayor cercanía filogenética. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, una mayor cercanía de hábitos, una mayor cercanía de características anatómicas, fisiológicas, etc. Y aquí tenemos el orangután, el gorila, ¿ya? Y nosotros con un ancestro común, con el chimpancé. Por ahí hay algunos reportes de estudios genéticos que la similitud genética entre el chimpancé y nosotros supera el 95% de similitud genética. Y en esta diferencia está radicada la tremenda diferencia en aspectos físicos que tenemos nosotros con los chimpancés. No por nada, ¿no es cierto?, hay un par de películas de ciencia ficción que muestran cómo la especie humana en términos evolutivos, regresa, o sea, se va como para atrás, y los chimpancés avanzan y sobrepasan a la especie humana, o bien logran un mismo un desarrollo similar a la especie humana, la guerra de los monos, qué sé yo, los chimpancés, y estas películas que es interesante verla para entender un poco la cercanía que hay, cercanía filogenética que hay entre el chimpancé y el mono. Note que entre el chimpancé y nosotros, note que el Homo, ya, o sea, nosotros pertenecemos al género Homo, los chimpancés pertenecen al género Homo, pan. Por lo tanto, ya
hay diferencias en género, pero no hay diferencias en términos de familia. Y por supuesto no hay tampoco diferencia ya hacia categorías taxonómicas más, más grande, más inclusiva. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? No, ninguna. No, Ninguna. profesor. ¿Está todo claro? Si no tienen preguntas, yo puedo asumir dos cosas. Primero, que está todo claro, o bien que está todo oscuro. ¿Está todo claro o está todo oscuro? Oscuro. No, profe. Disculpe que lo interrumpa. Que yo Dígame. no sé si se va a cortar la conexión de ahí. Yo le mandé al correo. O sea, la prueba de recién. Si la prueba me la mandaste fuera de tiempo, te voy a sancionar. Había plazo hasta... Es que estaba pidiendo el correo por el grupo, pero no creo que no está fuera de tiempo. Bueno, ahí lo Pero vamos... ya mandé el correo al soporte y era porque no había entregado el contrato de prestación de servicio. ¿Qué cosa? Era porque no había entregado un contrato. Ve, Y ahí me dijeron que se iba a actualizar, pero todavía no claro. está actualizado. Pero mira, esto se debió a ti, ¿ya? Porque tú debiste... Esta es la segunda semana de clase y eso significa, y esto va para todos ustedes, significa que ustedes ya tienen bajo control tienen bajo control la relación entre ustedes con el Moodle, ¿ya? Pero me queda claro que te metiste a última hora al Moodle y de repente te diste cuenta que no tenías nada con todas las cosas encima. No, sí, yo sabía que no tenía Me nada, estaba echando la culpa a mí que, pero no qué sabía sé yo. por qué. ¿Ya? Tú me estabas haciendo pagar No, sí, las habas era que se porque comía el yo burro. quería ver si usted me podía mandar la prueba para poder hacerla por correo o algo. No, porque yo no, te permití que un amigo de los compañeros te lo enviara. Yo no te lo puedo porque yo ya estoy enredado haciendo la clase y conectando y atendiendo a las personas que pudieran tener problemas. Eso significa que tengo que salir de aquí, ya irme a donde tengo las pruebas, ya, y de ahí mandártela, qué sé yo, por el correo. Entonces, ¿me entiendes? Es un atado. Pero mira, la lección más importante que he aprendido, y espero que no se te olvide, te metiste a última hora. Ustedes ya deberían estar con el control de Moodle, ya deberían, porque ya, si no le está llegando las cosas, bueno, rápidamente se mueven para que le lleguen. Ahora, yo a veces me confundo, porque cuando yo mando un correo, ya yo pongo a todo el listado, pero yo veo parte de ese listado. Y dice, me pregunta mi Moodle, ¿el correo va a todos los inscritos? Sí, pero no veo todos los inscritos, veo los primeros 20. ¿Ya? Entonces yo asumo que los otros 20 también les llega. Y el material, como te digo, no lo subo yo a cada uno, excepto los correos, que es automático, porque toda la lista, ¿no es cierto? Y yo arriba indico a todos los de la lista, se van. Aquí se los subo yo al curso. Sí, profe. Ya, que te queda Igual claro gracias. entonces que te metiste a última hora, quedó evidencia que, ya. No, Bueno, si no, así, sí, yo sabía que no claro. tenía nada, pero no sabía por qué. Y el correo lo habían mandado al soporte, pero que era de Zoom, y ahora mandé bien, Qué bueno que esté, pero todavía no aparece nada. pero ya te va a aparecer, si no, reclámale a tu director de escuela, pues si Ya, y ahora en el caso, por ejemplo, igual como claro, no, ¿es mejor que le mande el correo al director para avisarle que no me pude meter a esa prueba o lo dejamos como la que le mandé el correo nomás? no, sí, ya está resuelto el problema, ya, pero esto,
no hay que dejar para última hora las cosas, porque si no, no puede controlar usted, uno a última hora no controla las eventualidades. Sí, profe, disculpe. Ya, bueno, como esta era una prueba de apresto, pero yo en las pruebas largas lo que hago, cuando ustedes están haciendo la prueba, yo me meto al Moodle, y en el Moodle queda el registro de ustedes. Entonces me he dado cuenta que en el registro ya tienen todo el mes y no se meten, excepto 2 días antes de la prueba se meten. No, pues la gracia es semana a semana, porque así es el sistema. Semana a semana, un ratito, una hora, qué sé yo. Y veo cuánto rato están, si entraron a las 10 de la mañana y estuvieron hasta las 4 de la mañana, todo eso queda registrado. O sea, aquí el Moodle es espía el movimiento de los estudiantes. Entonces, si yo me meto a ti, voy a encontrar que no te habías metido nunca en el Moodle. Pero no lo vamos a hacer así. Bien. Profe, sí me he metido, mire, revise, sí, de verdad que sí me había metido, pero yo pensé que era porque todavía no se actualizaba. No, si usted tiene que tener acceso al momento en que comienza la clase, que comienza el semestre, siempre y cuando tengas todo ordenado. Ahora, si no tienes nada, si tienes deuda, qué sé yo, ahí no sé. Bien, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta de lo analizado? Bueno, esto de la posición filogenética del género Homo es solo para ilustrar un poco la situación, pero claro, usted tiene que tener claro que son las categorías taxonómicas, y recuerde que el nombre técnico